The chronic, don't need to worry about it. Yo creo que la Andrea del 2011 te contestaría que... En 8 años no cambian mucho las cosas, la verdad. Pensaría que en este momento podríamos tener un acumulado más grande. Quizás con la alegría de poder mirar al pasado y decir pudimos cambiar una parte de la estructura. Creo que uno entre más pequeño está como más lleno de sueño y entonces tiene de pronto unas expectativas muy altas. Como de aquí a allá ya tiene que estar todo listo, ¿no? Hay muchas dificultades que uno no se imagina y pues son dificultades estructurales. Espero que mucho mejor, que estemos más unidos y más conscientes políticamente. Puede ser el principio de un cambio, creo que 8 años es un tiempo corto. Creo que lo que se ha venido haciendo durante 50 años de robo no se van a lograr en 8 años sin paz. Dentro de 8 años Colombia será uno de los países más infelices del mundo. Los pueblos indígenas de Latinoamérica creemos en los procesos. Hasta aquí llegó el pueblo colombiano y dijo no más. Y para que podamos tener el país que queremos, No veo como la respuesta del Estado. tenemos que ser conscientes del proceso y del momento de ese proceso en el que nos encontramos. Yo creo que en estos momentos es muy importante que la gente sienta la ausencia del acuerdo de paz. Que no volvamos a cometer los mismos errores. Pero más que todo que la política en estos 8 años o más o lo que sea nos involucre a todos. Yo pienso que en 8 años Colombia estará en ese derrotero, porque ya estas movilizaciones ciudadanas que han sido tan poderosas muestran que el país ha decidido no retroceder, que el país ha decidido avanzar en la democracia y en la paz. Uno puede soñar mucho, intenta hacer muchas cosas, pero el mundo a veces es muy difícil. O políticamente también es un panorama muy oscuro a nivel global. Nosotros somos una generación que viene de una de las tragedias más grandes de este país y digamos que el periodo 2017, 2016, 2018 son históricos también porque fue un periodo en el que no hubo tantos muertos por la guerra. Hay muchos exabruptos en el mundo que yo creo se solucionarían si fuéramos más autónomos. Independientemente del estrato económico, independientemente de los estudios, de las capacidades, de las inteligencias, el ideal es que podamos vernos como iguales y podamos hablar con respeto y sobre todo actuar en el mundo con ese respeto. Si nosotros somos capaces de luchar y de transformar esa conciencia negativa hacia algo mucho más positivo, más conectado con la naturaleza, con la realidad, nosotros vamos a abonar el camino para que eso suceda. Obviamente todavía es un estado muy primigenio versus lo que podría ser la humanidad en el futuro, pero seguramente sí va a aportar a que la humanidad mejore para los próximos siglos.